Era. ¿Quién más estará por acá? Hola, profe. Hola, Teo. ¿Cómo vas? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios aquí. Como le decía Angélica, reencontrándome con ustedes en este tercer semestre. Pues bueno, entremos en materia ya que esto está siendo grabado. Primero que todo, explicarles por qué se aumentó un día más. Que están, digamos que para lograr el perfil de egresados, toca molerle un poquito más a dos cosas importantes, como lo son la lectoescritura aplicada a un instrumento armónico y la comprensión del fenómeno musical, un poquito más, o sea, que lo tengan un poco más amplio. En ese orden de ideas, pues yo les hablaba cuando les di emprendimiento de que yo me volvía a encontrar con ustedes en historia de la música. De esa manera les envié un capítulo de 8 de una serie que espero que se vean. Ojalá se la vean con gusto. Está explicada en un lenguaje un poco académico y soso, por un señor muy importante para la música clásica del siglo XX que se llamaba Yehudi Menuhin. Y estos 8 capítulos, ojalá se los vean cada capítulo antes de empezar la clase, porque tiene todo que ver. La materia se llama Historia de la Música y tiene que ser una comprensión muy práctica y va en doble vía. Una historia de los seres humanos y un énfasis específico en la historia de la música colombiana y del Pacífico, que esa historia aún no está escrita. Entonces, pues, es una historia que hay que documentar y una historia que hay que dejar registrada. Que seguramente no seré yo, pero ojalá sea alguno de ustedes, a partir de recibir unas orientaciones y unas visiones de lo que es la historia de la música. Bueno, la primera pregunta es, Teo, ¿para ti qué es el Pacífico? Para mí, ¿qué es Pacífico? Sí, Teo, ¿qué es el Pacífico? Sí. Bueno, si nos vamos por geografía, pues, profe, disculpe, pero la pregunta me tiene un poco confundida. No, así como si tú fueras a Bogotá y en una entrevista en Canal Caracol te dijeran, Teo, ¿para ti qué es el Pacífico? Un poco más reflexiva. Ok. ¿Un El poco qué? Pacífico es cultura, es diversidad, es ancestralidad, es naturaleza, es muy, pero muy religioso, podemos decir. Bueno, eso conecta con la ancestralidad. Es muy tradicional. Y me quedo corta. Te quedas corta. Y para María Angélica. Hola, María profe. Angélica. María Angélica la una, María Angélica las dos. ¿Me escucha, profe? Sí, señorita. Me repite la pregunta, qué pena. Para María Angélica, ¿qué es el Pacífico? El Pacífico, pero bueno, es que también hay muchas maneras de definirlo porque tiene muchos significados, dependiendo, digamos, desde qué enfoque se esté diciendo, porque Pacífico también puede estar relacionado con la paz, ¿sí? Entonces, pero ya centrándonos un poco más como a este contexto regional y a ese contexto un poco más como cultural, yo digo que el Pacífico en sí es como una
una cultura propia, como una, sí, como una, bueno, en parte, aparte de ser una región, es como que una cultura propia específica en el cual pues se expresan una serie de costumbres y una serie de procesos que están directamente relacionados como con la misma realidad social en la que se encuentran inmersos pues cada uno de los sujetos, los cuales pues vienen, son herencia pues de muchos procesos coloniales y procesos históricos que se han dado pues aquí en el país. Por eso yo comprendo por Pacífico. Ok, ambas respuestas son absolutamente válidas. Se habla de un par de chicas comprometidas con el Pacífico Sur colombiano, casi que con Buenaventura. Bueno, resulta que en el Pacífico, en el Océano Pacífico, que es el segundo océano más grande del planeta Tierra, hay como 40 y pico de países. Compartimos como 40 y pico de países. Entonces, Teo decía que estaba muy amplia la pregunta, que ella no entendía la pregunta. Cuando le dije que significaba para ella, como Teo el Pacífico, pues da una respuesta muy parecida a María Angélica, pero en el contexto de la historia y en el contexto de la amplitud de la humanidad, es una respuesta que se me queda, porque somos uno de los 40 y pico de países que, que habitamos este planeta. Entonces, en el Pacífico siento muchos países de diversas culturas, con diversas tradiciones, con diversas historias. En esta clase que se llama Historia de la Música vamos a aprender a mirar un poco más allá de nuestra cultura, un poco más allá de las barreras del Pacífico Sur, de Buenaventura, de Colombia, y vamos a hacer un recorrido por la historia de la humanidad, un recorrido muy breve. Y es un recorrido que yo lo voy a exponer de manera muy breve, pero sería muy rico que ustedes profundicen en él, porque si aman tanto la música, pues chévere que esta clase les sirva como para tener una reflexión sobre la función social, el papel que cumplimos como músicos en esta sociedad. El primer capítulo de Yehudi Menuhin, que se llama La música del hombre, nos habla del palpitar de la vida, cómo la música es un elemento de comunicación que es antecesor a la comunicación hablada. Entonces, la comunicación mediante sonidos y mediante elementos en relación con la música es más antigua que la comunicación. O sea, y ahí hay una cosa de conexión de por qué la música es tan importante para todas las culturas. Para la cultura griega, musiki, palabra musiki, significaba la unión de todas las artes. Entonces, el valor y la valía que tiene la música en la sociedad es muy alta, y pretendo con esta materia situarlos en un punto para que sus carreras tomen un impulso consciente y pues trasciendan un poquito más de las fronteras que vemos todos los días, que son Buenaventura, Cali, Bogotá, Medellín. Hablar de historia por demás es hablar de el punto de vista de alguien. Entonces, a veces la historia no es que esté bien contada, sino que está contada a favor de un grupo o un individuo con mucho poder. Entonces, hablar de historia es, siempre vamos a tener de presente que tenemos un sesgo. ¿Qué es un sesgo? Es como un punto de vista inducido. ¿Sí? Si yo le cuento una historia a ustedes de lo que me pasó, tal vez se me salten partes y tal vez le agregue partes que para que le pongan cuidado, producto de mi fantasía, les hagan contar, ¿cierto? Así mismo es la historia.
está llena el punto de vista del autor. Entonces siempre debe ser mirada con doble lupa. Allí es que la historia es muy importante para la humanidad, porque nos indica de dónde venimos y nos pone en perspectiva de para dónde vamos. La historia de la música universal decidí pues hacerla en torno a la música del hombre de Yehudi Menuhin, pero la música colombiana y la música tradicional, la historia de la música colombiana y la música tradicional, la vamos a hacer entre todos nosotros y vamos a hacer una intersección con los compañeros que tienen más trayectoria en la ejecución de la música tradicional. O sea, el momento para hablarles como directora. Y les cuento que las clases de marimba y música tradicional se dividieron en dos, en expertos y menos expertos. Entonces, los menos expertos van a tener este año un énfasis en la ejecución de la marimba para que salgan tocando lo suficiente para poder tener el título de egresados de la Escuela Musical del Pacífico. Y por otro lado, por ejemplo, un Guillermo Rentería, un John Alex Marín, un John Alex el de Tumaco, sí, Viviera Gualimpia, y quién es el otro, y John Dennis. Ellos van a hacer un trabajo de investigación, de investigar, a ver, cómo ha sido la historia en cada territorio. Vamos a contar la historia, que la historia es escrita, ¿no? Y la historia es dateada, que es la diferencia de la anécdota. La anécdota puede ser contada, pero la historia es escrita. Ellos nos pueden dar claves sobre a partes de la historia. Yo les podría dar otras claves. Hoy vamos a hacer una clase introductoria y me da mucho pesar que haya tan pocos estudiantes. Y vuelvo a hablar como directora. Que esta clase de los viernes puede ser cansona, pero ojalá tengan otro espacio para vérsela. Muchachos, 40 semanas no son nada. No son nada. Son técnicamente, si ven todas las clases, son 200 horas en las que van a salir a decir que soy egresado y soy técnico laboral en música. Entonces, chévere, chévere. Este año es de salir de zona de confort y de hacer una cosa bien elegante, de cambiar su propia condición de músicos, trascender de un lado, pasar al otro. Bueno, empecemos entonces con hacer un resumen del tema de pronto alguna de ustedes el primer capítulo del palpitar de la vida de lo que yo mandé. Hola. Aló. ¿Qué, profe? Profe, yo no, en realidad no. No sé mis compañeros. Hola, Ronald, ¿cómo estás tú? Súper, profe, por allá. Por allá estoy escuchando que está hablando del Pacífico. Pues que el Pacífico no es solo, pues por decirlo así, ¿cómo se dice? Una región, sino que pues en esa misma región pues hay diferentes culturas, una bella biodiversidad, entre otras, ¿no? Sí, señor, que el Pacífico es un océano inmenso donde confluyen más de 40 países. Entonces, también hablábamos acerca un poco de la historia y les preguntaba si se habían visto el capítulo de Yehudi Menuhin que se llama El palpitar de la vida. ¿Ustedes hace cuánto creen que existe el ser humano sobre el planeta Tierra?
Ni idea. ¿Y cuándo creen que se va a extinguir el hombre, el ser humano del planeta Tierra? Tampoco, ni idea. Pero si seguimos así, por lo más probable es muy pronto. Yo también creo, pero bueno. Hagamos una mirada hacia atrás, ustedes dirán, ¿para qué? Muchachos, es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Revisemos un poquito de eso. Miren, el ser humano surge aproximadamente hace 7.000. Pero yo le doy el dato exacto. Búscame allí. El hombre en la Tierra, 10.000 años antes de Cristo, póngale. El neandertal, pero apenas hasta hace 2.000 años hay vestigios de que había música. ¿Por qué? No quedó escrito, pero quedó dibujado. Y el primer rastro fue encontraron una tumba con unos restos de una orquesta. 2.500 millones de años apareció entre los 2.5 millones de años. ¿Me entienden? 2.500 millones de años. Eso es. 2.500 millones de años. No, ese dato es impreciso, muchachos. Búsquenlo, por favor, ahí rastrenlo. ¿Hace cuánto apareció el ser humano sobre el planeta Tierra? Aquí me dice que surgió en África hace, 300.000 y 200.000 años. 300.000 o 200.000 años. Pero su esparcimiento en el mundo, como que no se sabe a cuenta cierta. Dice que ahora el fósil más antiguo hallado fuera de África, en una cueva de Israel, adelanta en 60.000 años la salida del hombre moderno del continente. 60.000 años para el hombre moderno, es decir, que ya estuviera erguido, pensante. Apenas hay vestigios de que hace 5.000 años unos y 2.000 años en los otros, de que la música existía a través de orquestas y todo eso. En general, si nosotros comparamos el surgimiento de la vida en el planeta Tierra con el surgimiento del ser humano, lo podríamos dividir en 5, como los dedos de una mano. 4 dedos y medio es lo que ha pasado la creación de la vida, y medio dedo son ese número de años. La próxima clase les hago una línea de tiempo para que observen eso, va con el tiempo para que observen eso. Es como si fuera el tamaño de medio dedo apenas porque el ser humano lleva sobre el planeta Tierra. En ese tan poquito tiempo acabamos prácticamente con la vida, pero bueno, eso no es lo que nos ocupa en esta clase. En esta clase nos ocupa cómo surge la música en la sociedad. Entonces, hay vestigios de que surge más o menos hace 5.000 años, y otros hace 2.000 años, en diferentes partes del planeta. Hay vestigios, los primeros vestigios aparecieron en China. Imagínense que hay piezas de piedra talladas donde hay unos instrumentos parecidos a la marimba. ¿En qué sentido son parecidos a la marimba? Que son de tabletas percutidas. Pero bueno, ese es un dato no menor, que lo tengan por ahí y sigamos revisando. La música surge de los sonidos de la naturaleza, surge de la necesidad de llamar a una persona que está muy lejos, entonces se usa un cuerno, o simplemente el pastor estaba despistado y se cayó una ramita y sopló, así como el niño trata de buscar sonidos silbando, juntando las manos. Entonces, la música es parte de la naturaleza misma. En la vida todo tiene ritmo. En la vida todo tiene movimiento y sonido.
fuera del planeta Tierra no hay sonido. El, el oxígeno, la atmósfera hace posible la transmisión del sonido. Hasta ahí voy a dejar esa parte porque me interesa que vean el capítulo de Yingling Minugin y entiendan un poquito. A veces les va a parecer pesado el lenguaje y como de viejito, con una voz como de la BBC, un poco aburrida, pero tómense esa sopa de verduras que les va a caer muy bien. En paralelo a esto, vamos a analizar un tema independiente. Nuestras clases son cortas, muy cortas, es más de dejar inquietudes y temas para investigar. Hay ustedes conocen el bambuco, ¿cierto? ¿Ustedes creen que el bambuco es de dónde? A ver, ¿quién me quiere hablar? Angélica. ¿Qué es el bambuco y qué conoces del bambuco? No me acostumbro a que se queden tan callados. Voy a mandarles, además del primer capítulo de La música del hombre, un corto ensayo del que creó el Petronio Álvarez, que era un antropólogo de nombre Germán Patiño Osa. Les voy a mandar ese artículo el lunes para que se lo lean y lo discutimos en la clase. En paralelo que vamos a ir viendo la historia de la música universal, vamos a ir viendo la música colombiana y del Pacífico. Pero así hablando solita me está muy duro. Entonces esperemos que por lo menos ustedes tres, por lo menos, ahorita van a quedarse viendo el capítulo, el resto del tiempo para que aprovechen. Asimismo, el lunes que les envíe la lectura, hagan la lectura, salgan de la zona de confort y no les va a pesar cuando estén graduando de técnicos laborales. Hágale y verán, hágale con fe que es bien. En el chat está el capítulo de la música del hombre, ¿vale? Profe. Señor. Profe, yo no estoy en el grupo. Ya te agrego. Ya te agrego. Yo había agregado, pensé que tu teléfono era otro, ya. Ahí John Dennis lo mandó, ya. Ya te lo envío. Okay. Y vuelvo a mandar el link. Ok. Vale. Profe, pues hasta ahora sé que el bambuco es el ritmo padre de la mayoría de ritmos, valga la redundancia, del Pacífico colombiano. Eso es lo que nos explica el profe. Bueno, ubicación de dónde sale, no me acuerdo. Mala mía. Está bien, Teo, salvaste esta clase. El bambuco es un ritmo que si ustedes le hacen rastreo por Colombia, es un ritmo de la música andina colombiana. Resulta que a ti te enseñaron la historia como era, Teo. Porque el bambuco sí es el ritmo madre de los ritmos del Pacífico sur colombiano, bueno, lo podemos decir así. Pero resulta que hay toda una industria en el centro del país alrededor del bambuco. Hay festivales del bambuco y que el bambuco en San Juanero y que el bambuco es y que el bambuco lo otro. Y fue un ritmo que nos arrebataron, un ritmo que en Popayán arrebataron al Pacífico. Le quitaron la sección rítmica, lo dejaron con el tiple. Entonces el tiple suple lo que hacen los instrumentos de percusión. Hacen un reinado que se llama el Reinado Nacional del Bambuco, bien famoso.
ese reinado en torno a ese ritmo, a veces utilizan una tambora y le llaman rajaleña. La historia real, la verdadera, es que el bambuco es africano, sino que en los salones de Popayán le quitaron el nombre, le robaron el nombre, le robaron la rítmica y se la pasaron a otro instrumento, y es por eso que los viejitos acá en el Pacífico dicen bambuco viejo. Teo conoce la historia con tal derecho. Muchas personas conocen la historia como si el bambuco fuera un bambuco andino y no del Pacífico colombiano. Denme un momento, por favor. Entonces es así como profe, los ¿por qué no viejos se le... decían. Sí, señora. Nada. Bambuco viejo, para distanciarlo del bambuco andino. Entonces llega Teófilo Repotas y dice, ¿cuál bambuco viejo? Llamémosle currulao. Entonces empieza a denominarlo currulao en los años 60 para tomar distancia de ningún bambuco viejo. O sea, y ahora nuevamente se retoma el bambuco, por ejemplo, con Hugo Candelario. Retoman todos esos ritmos ancestrales del bambuco. Y ahora se está hablando pues de tú a tú con el bambuco de la zona andina, pero eso no fue gratis. Fue un texto que les voy a dejar de lectura de Germán Patiñosa, se llama Los orígenes del bambuco. Bien bonito el texto, traten de entenderlo. ¿Qué más? Sí me interesa mucho que se vean el capítulo. Yo tengo que ponerle a Ronald en el grupo para que se vea el capítulo. Accedan a esa información que es académica, porque es que no todo puede ser en el lenguaje juvenil y en el lenguaje frívolo. Traten de entender, de disponer una hora, cada capítulo dura una hora, de encontrar un momento oportuno para darle la hora de seguida, así, sí. Va un capítulo cada 15 días, pero lo analizamos, el análisis de cada capítulo nos dura 2 semanas. Ahorita que vamos a analizar si no se han visto el capítulo. Soy toda oídos para preguntas, inquietudes. ¿Por qué estamos en silencio? Disculpe, profe. Abre el micrófono para preguntas o inquietudes, bien sea de la clase, bien sea del horario, de corte administrativo. No, hasta ahora preguntas no, pero sí, me gustaría, esta clase sí me llama mucho la atención. Porque me gusta un poco de lo de la historia, lo que ha habido antes de nosotros, antes de mí. Me gusta aprender. Sí, es como lo que nos contaban ayer, ¿la verdad? Sí, chévere, excelente también la clase de ayer, aunque queda un poquito perdida, pero ahí voy aprendiendo. No, pero Muy chévere. Ay, sí, aprovechen a Catalina, que es fantástica, tiene una maestría en eso para enseñar. Entonces ella es fantástica, ella es fabulosa. Una maestraza, aprovechen, le hace un lujo. Ya te viste el primer capítulo de La música del hombre. No, señora, no lo alcancé a ver, porque cuando ya lo había revisado, eran como las 6, cuando revisé. Esa es mi propuesta, que cortemos aquí
y el resto del tiempo se dediquen a ver el documental, pero véanlo. Es muy, muy, muy bonito. Se le invirtió mucho dinero. Fueron hasta las fuentes. Esa gente fue hasta África para conseguir 2, 3 minutos de video. Ok, profe. ¿Y después volvemos? No te entendí, Teo. ¿Qué? Que si después de ver el capítulo volvemos a la clase. Después de ver el capítulo, siguen con Jacobo y conmigo nos volvemos a ver dentro de 8 días. Ojalá ya se han visto todo el capítulo y ojalá se hayan leído el texto de Germán Patiño. ¿Vale? Ok, sí, señora. Profe, Pues profe, el de Germán, sí, señor. el de Germán Patiño es el de los orígenes del bambuco. Sí. ¿O ese era otro? No, es ese mismo. Ustedes ya se lo leyeron. No, estoy escribiendo para ahorita buscar. Pero ahí va. Súper, sí. Yo también se los voy a mandar digitalizar. Profe, después de leernos por lo de los orígenes del bambuco, ¿se va a hacer alguna actividad en específico? O... Pregunto porque tengo serios problemas de conectividad y no, casi no, se me entrecorta mucho la llamada, profe. No, descarga descarga el video y descarga el lunes que te mande la lectura para avanzar en esta materia. Si hay una relativa a hacer un ensayo, no, todavía no. Cuando vaya a hacer el primer corte, escogemos un tema para que ustedes hagan un escrito sobre él. Si esa es actividad, ese tipo de actividad a la que te refieres. Pero aquí estoy cortando la clase. Aquí la estoy cortando para que vayan directo a ver el capítulo de la música del hombre. Vale. Ok, profe. Listo, entonces todavía no se vayan a rumbear, por favor. Vean el video y ahí sí. Al son de Bach se van a rumbear. Chicos, me encanta volverles a dar clase. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Y nos vemos el viernes ya completa la clase, que ya hayan leído, por favor. Listo, profe, muchísimas gracias. Que tenga Listo, feliz profe. noche. Listo, con mucho gusto. Un abrazote. Chao. Chao, profe.